Esperamos entonces la conexión con Soralicia. No sé si del equipo alguien se pueda comunicar con Soralicia para saber cómo está su conexión. Les comparto entonces que pueden a través del chat irse presentando y diciéndonos de qué parte de Venezuela estamos. Hola Elsa, buen día. Es Damelis. Sí, Damelis, dinos. Estoy aquí con Soralicia. Ajá. Porque ya tenía fallas de conexión y nos conectamos con el mismo computador. Excelente. Gracias, Damelis. No, a tu orden. Ok, aquí estoy. Ahora sí, Sor, gracias. Damelis, está silenciada Soralicia. Disculpen que mi... Ahora sí. Sor, ¿está silenciada, Sor? ¿Ahora? Ahora sí. Mi conexión se cayó y Damelis me auxilió con su computadora, que ella estaba conectada, pero en otra oficina, por eso tuvimos que danzar de un lado para otro. Adelante, Sor, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Le agradezco a los organizadores de este evento, de AVEC Conecta, a todos los que han dado su grano de arena para que fuese posible. Y también a la hermana María Fátima, que gentilmente nos va a hablar de esta encíclica de Fratelli Tutti, del Papa Francisco. Ella misma me ha pedido que introdujese, no con algo de la encíclica, porque pues ella lo va a explicitar bien, sino con algunas palabras de aliento a los educadores católicos. ¿Cuántas personas? Somos 34 personas que estamos participando en este momento. Realmente que es difícil en estos tiempos de pandemia habernos privado de la presencialidad en las aulas, del compartir saberes y vida en ese cotidiano encuentro con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son la razón de ser de nuestra misión educativa. Fue imperativo realmente reinventarnos, ser creativos, ingeniarnos con las herramientas que teníamos a nuestro alcance para continuar los procesos educativos trascendiendo los límites que la realidad nos está imponiendo. Por eso es tan importante la formación, por eso es tan importante espacios como este y como otros tantos que brinda la beca a través de su escuela de formación, de la unidad de acompañamiento, de tantos espacios de formación. Los educadores católicos realmente han sido heroicos y con mística. No sé si Alcatel puede... Alcatel, el micrófono. A ver, el que tiene el nombre de Alcatel podría... Por favor, ¿podríamos silenciar los micrófonos? Gracias. Gracias. Carla, por favor, ¿podrías... Carla Virginia. Gracias. Gracias. Decía que los educadores católicos han sido realmente heroicos. Hemos visto con mística y compasión que han dado lo mejor de sí mismos para continuar animando los procesos pedagógicos y pastorales en bien del crecimiento de los estudiantes y de los participantes de todos nuestros centros educativos. Agradezco muchísimo a Dios que mantiene nuestra esperanza activa, nuestra pasión educativa, nuestro afán de servicio a su reino en medio de nuestro pueblo. Lamentablemente constatamos con mucho dolor el sufrimiento de nuestra gente. No hemos podido lograr en AVEC que el personal docente, administrativo y obrero que
que da lo mejor de sí en la tarea educativa, sea dignificado en su noble misión de acompañar a las nuevas generaciones en su inserción en la sociedad. Es de todos conocido que los sueldos que hoy se reciben no alcanzan para que puedan cubrir las necesidades básicas de sus familias, vestirse adecuadamente, cuidar su salud e incluso su higiene. Es impensable para un educador hoy en día comprar una vivienda, un carro, tener lo indispensable para llegar a su sitio de trabajo o en este tiempo de educación a distancia, contar con medios tecnológicos para hacer un trabajo más efectivo, más eficiente. Hoy el personal docente y el administrativo y obrero no pueden satisfacer sus necesidades primarias, como consecuencia está desnutrido, desmotivado. Los docentes están incluso desilusionados de haber apostado su vida por una profesión tan noble como la de educar. Sobre los estudiantes, Damelis, perdón, se me acaba la batería aquí. Aquí creo que el regulador aquí. Aquí, ya, perdón. Oh, detalles técnicos de última hora. Sobre los estudiantes y participantes, nuestra gran preocupación en estos tiempos de COVID, agravado por la crisis humanitaria compleja que vivimos en Venezuela, es que logren alcanzar su crecimiento integral, mantener su motivación y sentido de la vida, conseguir su nutrición balanceada, tener condiciones de salud, de higiene y lograr que la posibilidad de vivir en ambientes sanos, seguros, donde los abusos sexuales, de poder y de conciencia sean prevenidos, donde se creen las condiciones para un encuentro con Cristo Jesús y un compromiso con el reino de Dios. El lema de la BEC, nuestro lema es Educando, Evangelizamos a Venezuela. Tenemos la certeza de que el reino de Dios tiene correspondencia con una esperanza histórica y con la solidaridad. Incide directamente en la transformación de la sociedad, del pueblo. Es la utopía de Dios para el pueblo en medio de realidades propias del antirreino: injusticia, maldad, odio, opresión, esclavitud, empobrecimiento, exclusión y otras situaciones límites que el pueblo vive en la historia. Hacer posible hoy el reino de Dios en Venezuela exige para todos una conversión hacia la humanización. Como educadores católicos no podemos separar la concepción de solidaridad de nuestra praxis de fe. Constituye un concepto teológico vital para expresar la experiencia religiosa y manifestar el compromiso de servicio al reino de Dios ante la realidad marcada por la injusticia y por la exclusión social. Solidaridad, fraternidad, desde la óptica cristiana, significa reconocimiento, colaboración, alianza, amistad, ayuda, respuesta a los desafíos sociopolíticos de la realidad, caridad encarnada en el hoy. El proceso de la solidaridad conlleva también el compromiso en una acción transformadora de la realidad de injusticia y exclusión social que oprime a la persona y la obliga a vivir en condiciones infrahumanas. Desde la BEC nos comprometemos a hacer todo lo posible para construir la justicia social, la solidaridad, la fraternidad universal, creando ambientes educativos que favorezcan el crecimiento integral de hombres y de mujeres. Deseamos fervientemente que todos disfruten las mismas oportunidades de crecer armónicamente, tengan acceso al conocimiento, a la cultura, a una alimentación adecuada, a los servicios básicos indispensables para una vida digna, que vivan la ciudadanía desde su realidad de seres humanos con dignidad y en relación de alteridad con los otros. Y eso los lleve a plantearse la transformación de la sociedad en justicia en una sociedad donde pueda vivirse la reconciliación, la paz, el progreso para todos, la igualdad, la fraternidad, la libertad. Una sociedad en donde todos podamos ser hermanos. Fratelli tutti,
de lo cual nos va a hablar la hermana María Fátima. Muchísimas gracias. Ahora sí. Gracias, Soralicia, gracias por esta introducción que nos has enmarcado primero en una realidad en la que vivimos y la sufrimos. Y la otra en esas palabras de aliento y esperanza. Escuchándote me recordaba esta pasión por educar, esta renovación, ¿no? Este proceso que estamos viviendo los educadores, que están viviendo los educadores en Venezuela, de esta pasión por educar, de verse hoy todavía, sincerarse en su vocación. Y otro elemento que vamos a abordar, y ahora hago la invitación formal a la hermana María Fátima para que abra su cámara, es la humanización. Y esa humanización no la vemos sino desde la fraternidad. Hablábamos de la solidaridad y ahora el Papa nos invita a ser fraternos. Implica la fraternidad, implica ser hermanos, vernos en el rostro de Dios. Pero no quiero adelantarme más a la bella conversación, porque va a ser una conversación con la hermana María Fátima, superiora general de las Siervas del Santísimo. Ella me comentaba que cuando hicimos el flyer tenía como una misión bien interesante, ¿no, hermana María Fátima? Porque es cómo acompañar nosotros hoy en este marco en el que nos hizo Soralicia, cómo animar a nuestras comunidades educativas. Bienvenida, hermana María Fátima. Estamos aquí para escuchar y compartir como hermanos y hermanas. Bueno, primero, antes que todo, muy buenos días. Encantada de estar aquí en esta sala. Veo a mucha gente conocida. ¿Cómo están todos? Un saludo muy especial a la hermana Alicia Boscán. Te agradezco inmenso tus palabras, hermanas, porque tú siempre logras sintetizar de una manera tan hermosa, tan profesional, aguda y además esperanzadora una situación y una realidad. Y además oír de la persona quien como colegios católicos hemos decidido que sea nuestra pastora, nuestra coordinadora, nuestra presidenta, oír sus palabras en estos momentos es muy importante. Así que muchísimas gracias por permitirnos escucharte y haber apartado un tiempo de tu agenda para iniciar este encuentro de hermanos que vamos a tener este día. Bueno, nos saludo especialmente a otras personas para no dejar a nadie por fuera, pero claro, tengo que decir un saludo especial a los colegios de la Sierva del Santísimo que están presentes. Un saludo a todos y bueno, en la alegría de podernos encontrar en el Señor. La hermana Alicia Boscán tocaba, yo creo que es la mayor herida de nuestros colegios actualmente, ¿verdad? Es la remuneración económica y además la validez de su profesión, que se han dedicado una vida entera para sentir ahora que es una actividad que muy poco se valora. Yo creo que ese sentimiento no está solo en los colegios de la Sierva, está en los colegios de casi todas las congregaciones, porque realmente es una situación muy ardua. Bueno, quisiera empezar diciendo que cuando veía el flyer, como ya decía yo decía, caramba, yo soy una mujer en búsqueda y aquí está escrito lo que debo de hacer. En tiempos de pandemia se nos invita a animar, a acompañar y promover ambientes educativos basados en fraternidad. Yo decía, verdaderamente, ¿cómo hacerlo? También yo estoy en búsqueda. Lo que vamos a ver hoy sobre Fratelli Tutti, el título que le hemos colocado era Somos Hermanos, es un clamor del Papa Francisco. No es un estudio exhaustivo de esta carta encíclica que en sí misma es densa, sino es una introducción para dejarles a ustedes el gusto para posteriormente iniciar un estudio más hondo y sobre todo iniciar a raíz de la lectura que hagan de esta Fratelli Tutti, de esta carta encíclica, también una revisión personal de su labor pastoral, de su labor educativa y también de su vida personal, porque lo que vamos a tratar o lo que vamos a exponer no atañe solo a la labor educativa, sino a todo el sistema de relaciones que tenemos actualmente. Como docente, pues yo voy a compartir pantalla y les voy a hacer, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacerles, siendo el primer tema y es una introducción, voy a hacerles una presentación del documento, porque a veces cuando hay un documento tan denso de la iglesia, tan largo, con tantas páginas,
uno dice, Dios mío, ¿cuándo lo leeré? Entonces vamos a hacer lo que hacemos en clase, vamos a explicar en qué consiste el documento, cuántas partes tiene, cuántos capítulos, qué temas trata cada uno. Y después les voy a ir señalando en cada capítulo qué se le dice directamente a los docentes, qué se les confía, qué misión se los confía a los docentes en esta ardua tarea, pero necesaria, de hacer que la humanidad entienda que todos somos hermanos. Entonces, con el permiso de ustedes, paso a compartir pantalla. Indícame si ya. ¿Sí? Bueno, entonces, como decían al inicio, estamos convocados por la AVEC, la Asociación Venezolana de Colegios Católicos, y ellos en este programa de Pedagogía de la Religión inician con este tema sobre la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Cuando conversaba con Elsa sobre qué título le daríamos, yo le decía, mira, yo siento que el Papa ya lo que nos está haciendo es un clamor. Somos hermanos, o sea, abramos los ojos, démonos cuenta, somos hermanos. Entonces, en esta carta, que bueno, no voy a caer en algunas discusiones que hubo al inicio, porque además fue una carta encíclica muy peculiar, porque ya desde el año pasado se nos fue avisando a los superiores mayores que iba a venir una carta encíclica que debíamos prepararnos para difundir. O sea, no se suele hacer, o sea, se nos avisó con antelación de que estuviéramos preparados para difundir esta carta encíclica. De ahí se ve la importancia que el Papa le estaba dando. Como todas nuestras actividades, yo quisiera invitarlos para que hiciéramos esta oración que viene allí también en la carta encíclica, que es la oración al Creador. Entonces las tienen en su pantalla, vamos leyéndolo cada uno. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencias, sin guerra. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. En esta oración ya el Papa Francisco coloca el tema central, los puntos álgidos de esta carta encíclica. Primero es darnos cuenta que Él creó a todos los seres humanos con la misma dignidad. De allí que no hay que abrir las puertas a la exclusión, al descarte, una palabra que el Papa Francisco suele utilizar mucho. Después, Él reconoce que vivir en paz y justicia se ha hecho casi una utopía, por eso esta frase tan bonita, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz, con una finalidad concreta, que es el siguiente párrafo, de crear sociedades sanas, un mundo digno. Y aquí vienen como sus 4 preocupaciones, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra. Si lo leemos en la actitud o en nuestro deseo es un mundo donde todos puedan saciar su hambre, donde no exista la pobreza, todos tengamos lo necesario, que no exista la violencia y que vivamos en paz. Y Él reconoce que el corazón de cada ser humano tiene que abrirse a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el don que cada uno es para la humanidad. Este es un buen preámbulo para empezar a entender desde qué óptica se nos presenta esta carta encíclica. Antes de proseguir, es necesario darnos cuenta que estamos en un contexto, esta encíclica la empezó a escribir antes de la pandemia. Nosotros pensábamos que tal vez en el 2021 podíamos hablar de post-pandemia, pero ya sabemos que estamos en pandemia, en un segundo tipo de pandemia. ¿Cuánto tiempo va a durar? Ya es difícil calcular. Yo creo que todos pensamos que iba a durar 1 mes, 2 meses, medio año, cuando inició el año pasado, pero ya llevamos 1 año. ¿Cuántos más nos quedan? No lo sabemos.
Pero además en Venezuela tenemos nuestro contexto social nacional que es bien crítico. No es similar en todo el mundo, sabemos, y no quiero entrar aquí en situaciones políticas, pero no tengo que explayarme mucho para que comprendamos que podemos hablar de que estamos en una pandemia, pero además estamos en una crisis honda y profunda como nación. En este contexto, nosotros, como miembros de AVEC, seguimos apostando por una educación de calidad, una educación que llegue a los más desprotegidos, a los más no vulnerables, a los más pobres, y desde una óptica trascendente, desde ser católicos, desde el Evangelio. Nuestra acción evangelizadora, ya no lo decía la hermana Alicia, es la educación. Formar al individuo significa darle alas para volar, para desarrollarse, para ser plenamente humano. Y además, en este contexto venezolano de educación católica, se nos presenta esta encíclica del Papa Francisco. Y aquí quiero detenerme un poquito para darles como una apreciación muy personal, no es una apreciación personal. Cuando yo empecé a leer esta encíclica, a mí me parecía que el Papa Francisco estaba dando como su síntesis de vida. Era como que su clamor, yo lo sentí así como un abuelo que llama a sus hijos, a sus nietos y les dicen, hijos, nietos, entiendan que la vida se acaba y no aprendemos lo más importante, que es que todos somos hermanos. Por eso le decía a Elsa, mira, yo siento que es un clamor. Él lo viene diciendo desde hace tiempo, él lo viene diciendo a la humanidad entera a través de Laudato Si. Somos hermanos con la humanidad, con la creación. Nos viene diciendo con las poblaciones más apartadas, más diferentes, con una cultura autóctona distinta, que es en la Amazonía. O sea, todos somos hermanos. Y esta encíclica, que pudiera considerarse social, es también una encíclica que nos hace ver en qué postura está la iglesia. Por eso yo creo que es necesario escuchar al Papa Francisco, que si alguno de ustedes ya ha leído la encíclica, cuando él va desglosando en cada capítulo, va desglosando la realidad, uno se da cuenta que lo que siente es un hondo dolor por la crudeza de la realidad que estamos viviendo. Siempre termina cada capítulo con un señal de esperanza, con la posible solución, pero desde la fe, porque ya en este punto en que está la humanidad, yo creo que sin una mirada desde la fe es muy difícil llegar a una solución. Entonces, y también el Papa Francisco, a mí siempre me ha parecido que él es latino, y un latino como muchos latinos de nuestro continente, que es una mezcla de culturas. Es una familia italiana que se siente acogida en Argentina, la vuelve su propia tierra. Por eso para él, yo creo que llega un momento que es difícil entender, pero ¿por qué a todos no acogen a los inmigrantes? Y Venezuela, en estos días escuchaba a la embajadora de Europa hablar sobre Fratelli Tutti, y ella decía, yo he estado en muchos países como embajadora de la Unión Europea. Sin embargo, solo en Venezuela yo oigo a los portugueses, porque ella es portuguesa, hablar de Venezuela como el país que más aman y donde más se sienten amados. Y eso no lo oigo en otros países. O sea, Venezuela es un país que siempre ha acogido al inmigrante. Aquí todos somos venezolanos, aunque vengamos de distintos países. Entonces, Fratelli Tutti, de alguna manera, viene a revelarnos la manera como el venezolano ya es. El venezolano o sea, por nuestra cultura, nosotros acogemos a los demás, los vecinos son nuestros amigos, los sancochos se hacen en el patio con todo el que está al lado. O sea, nuestra cultura es ya del encuentro. Esa es nuestra cultura. Por eso, para nosotros este discurso puede sonarnos familiar, no en la actual situación nacional. Y aunque en otros países este discurso del Papa suele a veces sonar un poquito extraño. Esa es otra consideración que hay que tener. Entonces, les invitaría a leer Fratelli Tutti, casi todos los documentos que el Papa nos presenta, siempre nos invita a hacer la clave de conversión personal, pastoral, eclesial. Una clave de conversión porque nos coloca en una postura de ver personalmente que tengo que cambiar, eclesialmente que debo cambiar, pero también como comunidad, ¿qué debo o a qué me está invitando a crecer? Bueno, espero que
proseguimos, le pido a las personas que están haciendo rayitas en la pantalla que no lo hagan porque va a llegar un momento que va a dificultar la lectura de la presentación. Entonces ahora vamos a ver en cuántos capítulos está compuesta, o sea, un poco la parte técnica del documento. Fratelli Tutti tiene 8 capítulos. El primero a mí fue el que más me costó leer, porque Las sombras de un mundo cerrado nos habla de muchas sombras, nos habla de un mundo herido. Y paradójicamente, pareciera que nos está describiendo a nosotros como pueblo venezolano, porque habla de una sociedad fracturada, destrozada, deshumanizada, donde los migrantes son objeto de violencia, del descarte, del desprecio, son objeto de xenofobia, y eso nos ha pasado a los venezolanos que han ido a otros países. No todos los países lo han recibido bien. Si bien el venezolano siempre recibió bien a todo el que viniera. También nos habla de la cruda realidad del tráfico humano, de la violencia que se está generando en el movimiento digital, del odio, de la agresividad sin pudor. O sea, va desarrollando toda la realidad, todas las corrientes políticas de dominio. Bueno, no quiero detenerme aquí, todo lo que significa el autoritarismo, las dictaduras emergentes. Y bueno, pues ustedes pueden vislumbrar que leer este capítulo de alguna manera es uno ver descrita cómo se va describiendo la sociedad venezolana. Sin embargo, ese capítulo termina con un punto muy, muy, muy clave, que es por decirlo así, personal, el eje transversal con el cual hay que leer todo el documento, que es la esperanza. Después de ese mundo, Sombras de un mundo cerrado, en el capítulo 2, él nos va a colocar como una perspectiva de mirada. Entonces, con este capítulo que se titula Un extraño el camino, él va a proponer la figura de la parábola del buen samaritano, donde allí se ve, todos la conocemos, ¿verdad? Este hombre que va de camino, unos asaltantes lo roban, lo maltratan, lo dejan maltrechado, cosas que lamentablemente conocemos que sucede. Y resulta que pasan muchas personas, el levita, pasa el sacerdote, personas que supuestamente deberían ayudar y permanecen indiferentes. Y quien auxilia a esta persona es alguien que supuestamente no está como en el camino. Entonces la pregunta es, ¿con quién te identificas? En el capítulo 3, perdón, él nos va a hablar, pensar y gestar en un mundo humano, ya nos va abriendo puertas. O sea, si has pensado un poco, si es extraño en el camino, puede ser tú que estás dispuesto a ayudar a los demás, a hacerte presente. Vamos entonces a avanzar y pensar que es posible gestar un mundo abierto a los demás. Ven cómo es tan pedagogo. En el capítulo 4, él nos va a presentar ya, además, no solo pensar y gestar un mundo abierto, sino un corazón abierto al mundo entero. Ya nos va a hablar de la situación migratoria. En el capítulo 5 nos va ya ya sin tapujos, nos va a hablar de la política. O sea, qué hacer con la política y por qué la política está llamada a generar un mundo fraterno, un mundo solidario, un mundo humano. Y por supuesto, en cada uno de estos capítulos él va desarrollando brillantemente, exhaustivamente casi, las sombras de esa realidad. Por eso yo les recomendaría en su lectura, léanse un capítulo de cada vez, porque la lectura de las sombras a veces suele ser bastante densa, porque va explicándolo muy bien, las situaciones pues nefastas, dolorosas que se presentan en el mundo actualmente. En el capítulo 6 nos va a hablar de otra segunda posible manera de salir, que es el diálogo y la amistad social, un término que él va desarrollando mucho a lo largo de la encíclica desde el primer capítulo, que sí es posible la amistad social. Es posible el diálogo como camino de recuperación de la fraternidad universal. En el capítulo 7 sigue ahondando y ya propone caminos concretos de reencuentro, cómo hacer que lo que parece insalvable, las distancias, los valles, las brechas que parecen insalvables, cómo hacer para reconstruir puentes y hacer caminos de reencuentro. Y termina, por supuesto, hablándonos un poco cómo la religión está al servicio de la fraternidad humana. Y ya ustedes se imaginarán que nos va a decir, nos dice, que las religiones no pueden seguir siendo causa de división, de maltrato, de guerras y de muerte. Entonces, a grandes rasgos, esto es así una mirada muy rápida sobre el contenido de los 8 capítulos. Si ya viéndolo desde el mundo de la educación,
voy a ir presentando qué propuestas concretas, qué invitaciones, qué insinuaciones nos hace al mundo de la educación. Entonces él empieza, fíjense, cuando habla de las sombras, el primer capítulo que yo les dije, oye, va desglosando tan densamente la realidad que uno tiene que así como que, Dios mío, ya déjame respirar para seguir leyendo. Él al final de eso empieza a ver, bueno, pero si hay una verdadera sabiduría, eso nos lleva al reencuentro. Si Dios, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien. Los números que ustedes ven aquí son los números de la encíclica. Saben que cada párrafo va presentando un número para facilitar su ubicación y un posible estudio o cuando se cite. Y en el número 54 nos dice, a pesar de toda esta realidad tan nefasta que describió anteriormente, Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien. El coronavirus, la pandemia, nos ha permitido verla, tantos médicos, tantas personas voluntarias, tantos trabajadores que asumieron el riesgo de su propia vida para ayudar a los demás. Y al final de ese capítulo, él hace esta invitación, invito a la esperanza, porque la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella. Y caminemos en esperanza. Entonces, esta es ya la primera invitación que nos hace. Como sabemos, la esperanza es una virtud teologal, o sea, la tenemos que vivir con la asistencia de Dios. En el capítulo 2, cuando recuerdan que yo les decía, mira, nos habla de la parábola del buen samaritano, de ese extraño en el camino, evoca también el texto de Génesis cuando la pelea entre esos hermanos que uno asesina al otro y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, al final de ese capítulo ya se nos propone abiertamente que es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo directo y claro 4 aspectos. El sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Eso ya es una invitación concreta a nosotros como católicos. Por cierto, Elsa, estas láminas después las puedes compartir con los grupos, aunque lo van a tener también en YouTube. En el capítulo 3, como les decía, ya se nos invitaba a pensar y gestar un mundo abierto, y él lo hace partiendo del principio. El mayor peligro es no amar, y la invitación es a amar. Aumentar en cada uno de nosotros la capacidad de acoger a todos, de acoger a los demás, porque todos ustedes son hermanos. Y entonces él empieza a desglosar allí la facilidad con la cual la humanidad excluimos. Pasamos a la sombra a muchos grupos, por ejemplo, las personas con discapacidad, los ancianos, personas que sin pertenecer y participar, pero están allí, pero pareciera que estuvieran escondidas de la sociedad. Entonces, esas actitudes hacen que una parte de la población como que si no existiera, y bueno, los que somos de educación especial, como es mi caso, sabemos que pasa muchísimo. Y hay personas que solo por una condición física, por una minusvalía, por una condición especial, ya son puestos de lado. Imagínense con todas las situaciones actuales. Entonces nos dice que eso no puede pasar, porque todos somos hermanos. Y ya nos empiezan a hacer invitaciones concretas. Tenemos que hacer una formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Y en el número 103 ya explícitamente nos dice que es necesaria una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo. En el mismo capítulo 103, en el número 107, ya nos va exponiendo también que es necesario reconocer que nosotros en nuestro proceso de formación ayudemos a que todo ser humano sepa que tiene derecho a vivir con dignidad y desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado en ningún país. O sea, son principios de los derechos humanos. Pero sin embargo, ¿saben qué? A veces las cosas absurdas de la cotidianidad nos van llevando paulatinamente, sin darnos cuenta, a tener conductas que si uno se detuviera un momento y pensara,
¿Yo por qué estoy dejando a mi abuela siempre en un rincón de la sala y nadie le habla? ¿Por qué un niño que es menos apto en el salón de clases virtual ya no me preocupa si viene o no viene? Porque nosotros sin querer, por el cansancio que tenemos, también porque nuestra vocación, nuestra labor educativa no es valorada, entonces tendemos a la mediocridad. Pero lo lamentable es que en esa mediocridad van quedando historias heridas. Y por eso concuerdo con Alicia cuando nos decía, los docentes somos héroes, héroes. Y más adelante ya van a ver cómo tan bellamente les pone el documento. Siguiendo en este orden de ideas, ya el número 114 nos dice específicamente los educadores y los formadores que en las escuelas o en los diferentes centros de asociación infantil y juvenil tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes, tienen que tener conciencia de su responsabilidad. Y después nos dice, quiero destacar la solidaridad que como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. Está hablando de nosotros. O sea, nosotros tenemos virtud moral y social, fruto de la conversión personal. Porque educar y formar es necesario, pero también en las familias. En el mismo número 114, este número que ya les había leído, que es una ardua tarea, la de educar, pero no hay que dejarla de lado porque está comprometiendo el destino de la humanidad. Por eso hay que pensar y gestar un mundo abierto, un mundo distinto, más humano, más hermano. En el capítulo 4, ya se nos va adentrando en la situación, ahí toca abiertamente la dura situación de los inmigrantes. En los primeros números que van del 128 hasta el 130, ahí va desglosando toda la cruda realidad que nosotros por experiencia lo sabemos, de amigos, de familiares, lo que les ha tocado pasar en la frontera, cómo no tienen derecho a identidad, incluso lamentablemente al regresar al propio país de origen, sufren discriminación. O sea, esto nos habla como él lo habla, de un mundo enfermo, de un pueblo herido, que ya no tiene conciencia de que está hiriendo a otros. En el número 128 se nos indica que todos los seres humanos somos hermanos y hermanos, lo vuelve a repetir. Después sigue avanzando. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes pueden resumirse en 4 verbos: acogerlo, protegerlo, promoverlo e integrarlo. Y el Papa Francisco, yo también soy hija de inmigrantes, o sea, aquí en Venezuela lo hemos vivido, hemos sido acogidos, protegidos, promovidos y nos integramos en esta sociedad. Y cuando eso sucede lo que viene en el número siguiente, o sea, se integra, se enriquecen las dos culturas y se va gestando un mundo nuevo. Por eso decía, es importante prestar atención a las diferencias religiosas, culturales e históricas, que son un componente esencial en la formación de la personalidad, la cultura y la civilización. Y es importante consolidar los derechos humanos y generales y comunes para ayudar a garantizar una vida digna para todos. Hay espacio para todos, pero nos hemos ido creyendo como que este grupo sí, este grupo no. Incluso en el mismo salón de clase. A veces, lamentablemente, incluso en nuestra familia. Él sí, ella no. Entonces es importante que a la medida que vayamos ahondando en este tema, empecemos revisándonos nosotros como miembros de una familia concreta. Revisarnos como docentes en nuestra labor. Revisarnos en nuestro entorno de vecinos, de comunidad y también como nación. El capítulo 5, pues, ¿qué les puedo decir? El capítulo 5 pareciera que estuviera describiendo a nuestro país. Se lo recomiendo. Pero además hace un abordaje bellísimo sobre lo que debe ser la verdadera política. Un excelente discurso, un excelente desarrollo del tema. Y nos va haciendo ver que la política, si fuera buena, si dedicara a lo que tuviera que hacer, haría que los pueblos garantizaran educación, alimentación, techo, trabajo. El Papa siempre tiene mucha preocupación por el trabajo, o sea, que hay un trabajo digno, remunerado, porque el trabajo siempre contribuye al desarrollo de un país, de un pueblo, de una sociedad, de un grupo humano.
Entonces él dice en el número 154, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la política al servicio del bien común. No nos detengamos a analizar qué pasa cuando la política es en bien de un grupo, en bien de una ideología o en bien incluso de un beneficio personal. Ya lo sabemos. Pero también es importante que nos preguntemos, ¿qué puedo yo hacer concretamente? Y cuando yo dentro de mi salón de clases, dentro de mi ámbito educativo, no utilizo la política, o sea, el hacer el bien común como un norte de vida. La tarea educativa, nos señala él, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual hace falta para dar calidad a las relaciones humanas. Nuestra tarea educativa es vital para el desarrollo de los individuos y la sociedad, lo sabemos, pero nos quieren hacer creer que no, que es mejor que vendamos cualquier cosa en la calle. Que, al fin y al cabo, indirectamente estamos recibiendo un mensaje, lo que ustedes hacen no importa. Y eso es destrozar una sociedad, un pueblo, es destrozar a la humanidad. Por eso, aunque sea muy duro, nos toca ser, yo no diría solo héroes, pareciera que incluso mártires desde la fe. También él señala que reconocer a cada ser humano, como hermano y una hermana, y buscar una amistad social que integre a todos, no son meras utopías. Él nos habla ya de un amor efectivo, en el número 123. A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad con un nuevo dinamismo universal puede construir un mundo nuevo. El Papa Francisco, cuando habla de esto, él no dice un cuento. O sea, si ustedes han leído un poco su biografía, él fue una persona que en Argentina tuvo que tomar una postura de poder rescatar, ayudar a las personas que estaban perseguidas a salir del país, a protegerlos. O sea, al fin y al cabo lo que hacemos termina siendo un acto político. Sobre todo cuando nos toca lo que nos toca vivir, que no quiero andar en ese tema porque no es el ámbito que nos toca, pero todos sabemos a qué me refiero. Sigue andando en este tema de la mejor política, dice que la educación está al servicio de ese camino, para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad. Más adelante va a avanzar un poco más, porque la solidaridad, el que quiere hacer que el otro se haga capaz de su vida, que el otro salga de su condición de dependencia para hacerse autónomo, para hacerse sujeto de la sociedad, la fraternidad nos va a llevar a un paso más. Además, somos hermanos en este camino. Y al final, este capítulo, él le pregunta a los políticos, le hace la pregunta, al final, cuando tú termines tu periodo, puedes preguntarte cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo. Y yo me hago esta pregunta. Nosotros cuando terminamos un año escolar, un periodo, también podemos preguntarnos, ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar a mis alumnos? ¿Qué marca les dejé? ¿Qué huella les dejé? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Qué paso social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar en que se me encomendó? Él les recomienda hacerse esa pregunta a los políticos, pero yo creo que a nosotros nos cae muy bien. Fíjense que con esta pregunta, él nos lanza el siguiente capítulo, que es diálogo y amistad social. Son muy certeras las conexiones que él hace entre un capítulo y otro. En este capítulo ya habla de que acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprender, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en dialogar. Y él decía que los héroes del futuro son los que aprenden a dialogar. Incluso dice que formar para el diálogo es formar los héroes del futuro. Aquí se extiende, o lo que ustedes ven allí entre paréntesis son los números en los cuales él toca ese tema. Entonces habla del encuentro, del respeto a los derechos de los demás, de la tolerancia, el respeto hacia la cultura indígena y el reconocimiento del otro. Esto, bueno, es en este capítulo nosotros pues como que recordamos todos esos valores que estamos invitados
no solo a dar como docentes en el ámbito de la educación de la fe, sino como docentes en el aula escolar y en nuestras instituciones educativas y en nuestra familia y en nuestro entorno social. Hay una acotación que quisiera hacerles. Después, ya hacia el final, habla de la necesidad de recuperar la amabilidad. Y además lo enfoca como siendo un don del espíritu. Un don que siempre hace sacar a los demás lo mejor de sí mismo. En ese mismo capítulo, él nos dice que la persona que tiene esa cabalidad de amabilidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta en diversas formas, como amabilidad en el trato, cuidado para no herir con las palabras o gestos, o como un intento de aliviar el peso de los demás. Eso implica decir palabras de aliento como las que nos dijo Alicia Boscan esta mañana, que reconfortan, que fortalecen, que consuelen y estimulen. En estos días escuchaba a un sacerdote cuando hablaba de esta encíclica, que si solo nos quedáramos con esta palabra, amabilidad, ya eso iba a iniciar un cambio en nosotros y en nuestro entorno. Recuperar la amabilidad en este mundo, en nuestra sociedad, incluso a veces en nuestra familia, que por la presión, por la angustia, por la pandemia, por toda la situación que vivimos, la incertidumbre nos ha hecho a veces ser tan ariscos, tan, como dice el Papa Francisco, a vivir con cara de vinagre. Bueno, pasamos al siguiente capítulo, después que nos habla de la amabilidad. Bueno, por supuesto nos estimula el cultivo de esta actitud, de esta virtud. Y en el capítulo 7 ya nos va poniendo caminos de reencuentro. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que existan caminos de paz? Y aquí utiliza una expresión que él ya ha venido utilizando antes. Él decía, hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar heridas. Se necesitan artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación, reencuentro con ingenio y audacia y mucha paciencia. Qué bien nos haría, qué falta nos hace esto en Venezuela. El proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Busca la verdad y la justicia que honra la memoria de las víctimas. No olvidar, sino honrar la memoria de las víctimas. Buscar la verdad y la justicia. Y da un paso más allá, que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. El proceso de paz no puede detenerse, más bien se obstruye en la venganza, se destruye. El proceso de paz es, este proceso que dice aquí es buscar la verdad, la justicia, honrar la memoria de las víctimas y después viene un efecto de buscar la justicia y la misericordia. Por eso él dice después el número 227, en efecto, la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. ¿Verdad? Es contar a las familias cargadas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Confesar qué pasó con los menores de edad reclutados con los actores violentos. Esto nos recuerda mucho lo que ha pasado en Venezuela. Reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y abuso. En nuestro caso también de los hombres, de los niños, de los adolescentes, de los presos políticos. O sea, es un proceso que hay que hacer para un camino de reencuentro, no de división permanente. Es muy importante no perder esto de vista. Buscar caminos de reencuentro para la justicia, la misericordia. En este camino, ¿qué nos propone ya a nosotros como educadores? Hay muchos, estos números, él va como desglosando todo lo que espera, lo que propone, lo que insinúa a los educadores. Primero, formar para la artesanía de la paz, para el trabajo de conjunto. Formar para el servicio a los demás, la justicia, el diálogo, la reconciliación, el desarrollo mutuo. El sentido de pertenencia a la familia, a la comunidad, a la sociedad, a la iglesia, al país, a la nación, a la humanidad. Formar para la negociación, un proceso de paz que armonicen política y derecho. Propiciar reencuentros con los sectores más desfavorecidos y vulnerables. Sentido del perdón, manejo de conflictos.
tenemos aquí bastantes aspectos que incluir en nuestra planificación educativa. Y también nos dice, nos recuerda, perdonar no es olvidar, no podemos olvidar el holocausto, las bombas atómicas, no podemos olvidar lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, no a la impunidad. Y en esto la comunidad, nuestros hermanos mayores en la fe, la comunidad judía es ejemplo. No olvidar el holocausto para no volver a repetirlo. Y finaliza señalando que sobre la pena de muerte, él dice, pase lo que pase, hay que reconocer que es inalienable la dignidad de todo ser humano. O sea, no podemos estar a favor de la pena de muerte. No podemos, aunque nos cueste, pero no podemos. Entonces, caminos de reencuentro no es fácil, es posible. Y nosotros como educadores debemos ir formando a la sociedad, a los niños, a los jóvenes, a nuestro entorno, para que sea propicio esos caminos de reencuentro, que son los que nos van a llevar no solo a vivir como hermanos, pero además a realizarnos plenamente como seres humanos. Y el último capítulo, él ya directamente que la religión está al servicio de la fraternidad en el mundo. Él va explicando, pues, por supuesto, todas las situaciones que a veces sabemos de que son ocasión de desencuentro, incluso de guerras. Y él es muy claro y enfático en señalizar esto. Y me permito hacer una acotación. El Papa Francisco, él no está echando un cuento aquí. Es su experiencia, porque lo hemos visto en fotos. Sabemos que ya en Argentina, él tenía una estrecha convivencia con las distintas confesiones religiosas. O sea, él sabe de lo que está hablando y sabe que es posible. Entonces, él señala en el número 271, las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Él tiene experiencia de eso. La Iglesia tiene un papel público que no se agota con sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. Y después dice, el culto al Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia. Cuando eso suceda, no es el Dios verdadero, sino que el culto a Dios sincero y humilde lo lleva al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. Y al finalizar nos ponen este encuentro que tuvo con el gran imán Ahmed Al-Tayeb, en los que juntos declararon, las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, violencia. Esas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. A los educadores se nos invita a difundir la cultura de la tolerancia, la convivencia y la paz. O sea que si esta encíclica, yo creo, estoy segura, y ustedes cuando hagan una lectura más detallada, los educadores, todo el ámbito educativo tiene una gran responsabilidad, no solo de cumplir lo que el Papa está pidiendo, sino de generar una sociedad más humana, una sociedad de hermanos, que al fin y al cabo es la que todos soñamos vivir. Sin más preámbulos, pues quisiera terminar con esta oración cristiana ecuménica, que me parece muy hermosa y es la que propone el texto, el documento, y dice, Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrame en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleje en los gestos de Jesús, en la familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitando a cada hermano que se levanta. Y después finaliza pidiéndole a aquel que hace posible todo en este mundo. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura,
reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos somos importantes, que todos somos necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Bueno, terminado este paseo veloz por este documento que tiene, ya les digo cuántas páginas tiene exactamente 105 páginas, este paseo veloz. Yo había solicitado a Elsa, a Beca, a ver si podíamos hacer un momento de encuentro para ser hermanos, en este encuentro virtual, en esta modalidad virtual, que podamos reunirnos como hermanos, para que en pequeños grupos, para compartir qué suscita en mí, a qué me siento invitado yo como educador, en mi área de enseñanza, a qué me siento invitado, y compartirlo, porque el diálogo es una manera de crecer en hermandad. Te dejo la palabra. Sí, gracias, hermana. Bellísima tu caminar de reflexión-acción, porque escuchándote, yo decía, bueno, podríamos hacer hasta de cada capítulo una reflexión en nuestro colegio y cómo vernos desde allí, desde lo que nos ilumina, como tú bien decías, el Papa. No es porque lo diga el Papa, sino es que realmente lo necesitamos, hermana. Necesitamos esa luz, esas ideas, ese caminar, ¿no?, al que el Papa nos está invitando en virtud de una necesidad mundial. Bueno, quiero leer acá algunos, antes de pasar al trabajo de sentirnos como hermanos en esta comunidad. Marilene nos dice: millones de gracias, Madre María de Fátima, como siempre, sus ponencias son muy, muy, muy buenas. Mientras hablaba veía mi trabajo como docente. En el corazón la gratitud a Dios por guiarnos en este camino educativo. Bello sentirse parte de este cuerpo que viví y trabaja para hacer y llevar este mensaje de fraternidad, de respeto, que tiene en cuenta la formación integral del niño. Que el Espíritu Santo continúe a guiarnos a todos. María Elena nos dice: gracias, Madre Fátima, excelente análisis de la encíclica. Bueno, y entonces en este momento Damelis nos va a llevar a ese encontrarnos como hermanos, a ese reconocernos como hermanos. Damelis. Sí, Elsa, estoy por aquí. Ajá, perfecto. Estoy dándole admisión a 2 participantes más que se les cayó la conexión para volver a crear los grupos y generar la actividad. Perfecto, gracias. Yo voy a seguir leyendo. Importante. José Luis, realmente productivo el análisis de la Madre Fátima. Nos ilumina en el trabajo que debemos hacer desde las seccionales. Buenísimo, Elsa, listo. Estamos listos. Sí. Damelis, 15 minutos de compartir. Ok, perfecto. Van a recibir todos una invitación para irse a las pequeñas salas. Gracias, Damelis. Hola, buenos días. Hermana Cándida tiene el micrófono desactivado. Marilene, ¿tú también? Pedro, hola. Hola, ¿cómo están? Ahora sí, ¿cómo están, hermana? Chévere. Cándida, vive Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Chévere. Hermana Cándida, ¿dónde estás? ¿En qué parte de Venezuela? Santa Bárbara del Zulia. Imagínate. Pues Zulia presente. ¿Y Marilene, tú dónde estás? Caracas. Caracas. Qué bueno. Bienvenidas entonces a este espacio. Gracias. De compartir y de vernos como hermanos y hermanas. Sí. Cuénteme, ¿qué les ha parecido la ponencia o el compartir de la hermana Fátima? Un poquito puse ya en el chat. Para mí, la hermana Fátima es siempre muy, muy buena, muy formativa, muy clara. Logra hacer de documento, no de tantas páginas, o de un tema complejo,
muy sencillo y muy, digamos, que se puede vivir en una cosa, ¿no? El Papa Francisco habla ya muy sencillamente, pero cuando viene explicado todavía se rende más, así más del día a día posible, eso. Sí, sí. ¿Tú estás en un colegio, Marilena? Sí, estoy en el colegio Nuestra Señora de Pompey. Soy, Ah, soy mira. docente de educación religiosa. Ah, qué bueno. Buenos recuerdos del Colegio Nuestra Señora de Pompey. Sí. Sí, ¿cómo Y ves? ¿Cómo ves el aterrizaje? Que yo creo que eso es el objetivo de esta reflexión. ¿Cómo ven ustedes este aterrizaje en esta dinámica de iluminar nuestro quehacer, nuestras clases de religión, por ejemplo, ¿no? O nuestra gestión como agentes evangelizadores en nuestros colegios? no sé, yo quiero decir solamente una gritante una experiencia que a noviembre, cuando en la celebración de los Días de los Santos, ¿no? Entonces, a los alumnos hablé de este evento y puse el enfoque sobre que podemos ser santos, ¿no? Y dando porque en el ser santo, ahí está toda la dignidad de la persona, es posible, como da motivación en la vida cotidiana, lo que tú haces, lo que tú vives, lo que tú ves, ¿cómo se dice? Toma una dimensión, Otra dimensión. otra dimensión. Y así, como son clases online, ¿no? Ahí también están los papás. Exacto. Entonces, no solamente el alumno se descubría, después escuchaba como comentarios de los niños que decían, yo no sabía que era posible, que yo como soy, ser santo. Y Exacto. para los papás y los representantes también era eso, descubrir que ellos también, digo, como profe, paso todos esos años para descubrir solamente ahora que yo también puedo, en esta familia Sí, de Dios, ser también de canal y de ayuda para los demás. sí. Entonces, veo que el modo como reportamos, como decimos, como traducimos en la vida cotidiana esas grandes verdades, ¿no? Que tenemos de la Ujú. nuestra fe, son como diría, vías o caminos o ventanas para llevar esa realidad, esa fraternidad, ¿no? Es que somos todos hermanos y que en esa realidad podemos vivir y caminar juntos. Sí, Eso es mi... exacto. Le damos la bienvenida a Alba Lila, que tiene el micrófono apagado. Alcatel, ¿nos escuchan? Sí, Hola, Alba. hola, buenos días. Sí, Buenos ya días. activé el micrófono. Perfecto. Buenos días, bienvenida. Gracias. Compartir un poco las impresiones que nos ha generado este caminar pedagógico de la presentación de la encíclica. ¿Qué te ha parecido, Alba? ¿Qué te ha Bueno, me suscitado? parece, sí, me parece importantísimo, sobre todo para la aplicación y en nuestros centros educativos, llevarlo a tantos destinatarios que tenemos, a nuestros padres y representantes, a nuestros estudiantes, y también como un espacio formativo para el personal docente. Me parece bastante importante y necesario, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Sí, gracias. ¿Dónde estás, Alba? ¿En qué parte de Venezuela? En la seccional Los Teques, Valles del Tuy. Ah, qué bueno, allá en mi tierra querida de los Teques. Hermana Cándida, Ah, cuéntenos. ¿Tú estás también Ya, en un colegio, hermana? sí, estamos en un colegio, pertenecemos a la seccional El Vigía San Carlos de Zulia y con esta mezcla, ¿no? Ajá. Dos estados se puede decir en esta dinámica. Y sí, viendo la presentación de la hermana Fátima, sin desperdicio. En estos momentos Realmente. donde es necesario aplicar y bajar, tocar fondo y acompañar a nuestros muchachos, a nuestros representantes, nosotros mismos
los profesores, desde esta dinámica es un trabajo continuo, por eso digo sin desperdicio, porque es toda la experiencia, pasarla por esta encíclica y es un ir y venir para ir desaprendiendo y aprendiendo, porque realmente estamos hechos y entrar en esta dinámica implica un proceso de irse refrescando la vista, el corazón, nuestras concepciones, nuestro paradigma, para dar paso a ese Dios que actúa aún en medio de esta realidad compleja, donde nos están imponiendo, sálvese quien pueda, cómo ir creando conciencia de este Dios que habita y nos remita a ser solidarios, a ser amables. Entonces, es una dinámica continua, es ir saboreando la vida desde la dificultad y asumir la dificultad para irla integrando en la vida. Eso me ha dejado ese sabor, todo el material y la reflexión. Sí, realmente, hermana, y ustedes están en una zona además que es súper complicada en este momento, porque son casi que limítrofes. Entonces, muy compleja. Muy compleja en ese sentido, demasiado. Sí. Demasiado. Entonces, sí, el mismo tema migratorio interno, el mismo tema migratorio que salen las familias a buscar a Colombia, sí, a Brasil, quizás. Y el conflicto que experimenta uno desde su condición de cristiano, de religioso, de repente en muchos momentos, con el trabajo del equipo, el trabajo con los profesores. Exacto. Hay una parte allí que muchas veces adolece y uno está en el continuo, porque entonces se ve que uno es el que es blando, el que no entiende y usted se deja. Entonces allí son muchos, muchos lo que uno experimenta, pero bueno, yo he caminado desde la encíclica, hoy me lo confirma, que Dios es más grande que todo. Y desde allí hay que seguir apostando por ese ser hermano. No como lo decía el Papa, ¿no? Sí, exacto, porque desde las realidades humanas esta situación es incomprensible. Invivible, ¿no? Primero incomprensible. Yo creo que es la pregunta que la humanidad donde estemos, el idioma que hablemos, la religión que practiquemos, yo creo que la pregunta es esa, ¿no? Son situaciones incomprensibles a nivel mundial. Y que nos hace también, y que nos reconoce a todos también como vulnerables, porque yo creo que en algún momento también el tema de la vulnerabilidad del ser humano se daba como en situaciones muy, muy particulares, ¿no? Ah, bueno, yo te ayudo, pero si tú estabas bien, si yo estaba triste, tú estabas bien y tú me animabas. Pero resulta que es un todo. Todos estamos tristes, todos estamos apagados, todos estamos sufriendo, porque aunque yo estoy en Chile, ¿no? Yo sufro el tema de la migración. Entonces, también es esta sensación. Pero aún así, porque antes tú podías aportar y dar una respuesta. Exacto. Ya también desde allí se hace difícil, porque no hay quien soporte, quien tenga el sostén para poder hacer el rejuego. Y allí donde uno muchas veces Claro, y ahí es donde precisamente tenemos es el proceso de contención mutua, lo que decía, ¿no? Vernos que somos realmente frágiles en cualquier circunstancia, porque dicen, bueno, a mí a veces me dicen, bueno, es que tú estás allá y ahí no estás viviendo la situación de aquí, no, pero es que aquí son otras. Y también hay fragilidad también. Y otro tema que también he visto mucho, pero lo decía también Marilene, el tema de la familia. O sea, cómo hoy la familia ha retomado en nuestro proceso educativo ese protagonismo, ¿no? Y en estos temas, bueno, Marilene, tú sabrás porque eres profesora, pero también cómo está emergiendo esa pastoral familiar que estaba detrás. Exacto. Porque en estos días, por cierto, de seccional Los Teques, me comentaba una coordinadora de pastoral que se han evidenciado, por ejemplo, situaciones en que no se sabía que las familias eran evangélicas, por ejemplo, o de otras, y ahora, sí, ¿no? Y ahora en esto de estar tras cámaras,
Dicen los papás, no, yo no voy a participar en esto, o ¿por qué tengo que participar, por ejemplo, en 1 millón de niños rezando el rosario? Y es que resulta que los niños en el colegio participaban libremente, pero ahora, estando en casa con papá y mamá, todo se complica. Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, lo que decía también la hermana Fátima, en medio de esta complejidad también hemos podido, como digo yo, sacar y brotar. Porque también nos hemos convertido en artistas, en creativos. Exacto. En ir, y eso vale y cuenta. Eso. No, y también ver que es desde el espíritu, ¿no? Que esa creatividad y esas ganas de hacer y ese ánimo que de repente, como yo digo, no sabemos de dónde lo sacamos, porque para estar alegres, para estar contentos en Venezuela, para tener esa sonrisa de Cándida, hay que tener espíritu, porque si no, no lo tenemos, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, espíritu. Sí, esa fortaleza de eso, ¿no? De ese Jesús cercano, aunque no lo veamos. Exacto. Sí, ¿no? Nada, hija, 1 millón de gracias. Dios te bendiga y a seguir. Sí, gracias, de verdad. Amén, amén. Ahora vamos a pasar a una pequeña plenaria donde pueden ustedes entonces también compartir estas experiencias tan bonitas de cercanía, de hermandad y de contención también, de darnos ánimo, porque a mí... Bueno, vamos llegando a nuestra sala principal. Decía la hermana Cándida con quien compartí en el grupo que esto nos llena, esta alegría que tenemos es producto del espíritu, ¿no? De este espíritu que nos acompaña y de este espíritu que nos anima a seguir adelante con tantas dificultades, pero que también son retos que nos sugiere este accionar. Ya estamos todos en sala, ¿verdad? Damelis. Sí, Elsa, ya han regresado todos. Gracias, Linda, gracias. Bueno, es el momento también para compartir en esta grato grupo que tenemos. Hermana Fátima. Aquí estás, aquí estás. Muy bien. Bueno, yo creo que es el momento también de compartir esa gracia y esa iluminación que nos da el Espíritu a través de todo este bello recorrido que nos hizo la hermana Fátima, ¿no? Nutrido, esperanzador, cargado de esa alegría evangélica. Pues en los micrófonos los pueden abrir y pueden ir pidiendo la palabra quienes quieran compartir esa alegría del Evangelio después de escuchar esta reflexión sobre esa reflexión acción que nos hacía falta, sobre la Fratelli Tutti. Entonces, bueno, pueden poner la manita o libremente pedir palabra para compartir este bello momento. Hola Elsa, de verdad, y al equipo, Damelis, la hermana María Fátima, qué grato momento, de verdad nos hacía falta este momento de encuentro, agradecido con ese equipo, porque es esa esperanzadora que es como ese aliciente para seguir el camino. Oye, gracias, nos hacía falta este momento, gracias. Gracias, Margarita. Realmente nos hacía falta este oasis en medio de esta situación que estamos viviendo. ¿Quién más quiere compartir? José Luis. Hola, Elsa, qué gusto. Hola, qué gusto. Bendiciones donde estés. Amén. Bueno, de verdad me gustaba mucho la reflexión que hizo la Madre Fátima. Muy bien el análisis que hace la hermana, la madre en cuanto a lo que es la encíclica papal. Y también me gustó mucho porque llegamos a un acuerdo aquí en la sala 3 con la profe Lourdes y con la hermana María desde México, y hablábamos y quedamos en que uno de los elementos fundamentales en todo esto es la solidaridad. Y el venezolano se ha caracterizado mucho por la solidaridad. Dios tiene un propósito con todos nosotros, por algo estamos pasando todas las situaciones que vivimos.
y hay que verle los lados positivos a todo lo que está sucediendo. Entonces, y hubo una de las frases que me llega mucho al corazón y que me llena de mucha reflexión, así como lo decía Margarita ahorita, el espacio se brinda para que para reflexionar, para pensar. Ya basta de estar poniendo la cara de vinagre, como dice el mensaje del Papa. Ya hay que poner una cara más dulce, porque nosotros somos los que debemos llevar la esperanza a los centros educativos, a los directores, a todo. Entonces, si llegamos con la cara de vinagre, ¿qué podemos ofrecerle entonces de esperanza a los demás? Entonces, realmente esta encíclica nos hace revisarnos, revisar lo que estamos haciendo y tener un planteamiento distinto para las prácticas educativas y pastorales que debemos implementar. Abrazos para todos, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Sí, y vi en el chat la presentación de la hermana de México. José Luis, ¿nos puedes dar el nombre de la hermana para invitarla y darle la bienvenida? Y yo los estoy escuchando. Ah, María. María, bienvenida. Sí. Gracias, gracias. Cuéntanos. La verdad es que una hermana ahí de Venezuela nos invitó y pues como desconocemos las asociaciones, yo me anoté y después me di cuenta que era para Venezuela, pero la verdad estoy muy agradecida porque creo que es una carta profética en estos momentos que más necesitamos en el mundo. De ser solidarios, depende si hacemos un cambio o seguimos igual. Muchas gracias y agradezco a todos y siempre van a estar en nuestra oración. Gracias, hermana, gracias desde nuestro hermano México querido, pues, y tantas religiosas y conocidos que tenemos. Bueno, hoy los venezolanos estamos en todas partes del mundo, muchísimos venezolanos en México. Allá está nuestra querida amiga que trabajó con nosotros en ABEC, Suset, a la que le mandamos un caluroso abrazo y que siempre estamos conectados. Venezolanos en el mundo. Y la gente de ABEC también en el mundo, también trabajando y apostando por la educación en los países donde estamos. Saludamos a la profesora Mireya. ¿A quién? ¿Quién pide la palabra? Elsa, desde Amelis. No sé si tú tienes las manos levantadas, pero yo te puedo ir dando indicaciones de quién quiere hablar, porque tenemos varias manos levantadas. Gracias, Amelis. Tenemos del Colegio Madre Guadalupe, una mano levantada. Pueden abrir su micrófono. Exacto. María Luisa también estoy viendo. Buenos días. Buen día, María Luisa. Buenos días. Bueno, desde la seccional Guarenas, saludos y bendiciones para todos. Y pues agradecidísimos con Abed por compartir de esta carta encíclica, donde precisamente yo creo que somos bendecidos por Dios al escogernos, pues por todas las dificultades que hemos tenido en el país, somos la cuna para poner en práctica justamente esa fraternidad y esa amistad social como es este documento, donde desde nuestra parte humano-cristiana nos debemos dar al 100% más uno en ayuda a ese hermano más necesitado, a ese que está sin voz, a ese que no tiene el recurso, a ese que por alguna razón pues ha tenido tantas dificultades, pero que nosotros desde nuestro ser debemos dar todo nuestro apoyo para que precisamente seamos esa sociedad fraterna, esa sociedad que nos pide el Papa Francisco, ¿verdad? Pero sobre todo que nos exige nuestra iglesia, que debe ser una sociedad de hermandad, una sociedad donde no somos desconocidos, sino todo lo contrario, que a pesar de toda esta pandemia y que tal vez no podamos tener un contacto físico directo, pues tenemos un contacto espiritual, un contacto de amor y de cariño, pero sobre todo de respeto por el hermano que nos requiere y nos necesita en este momento a su lado. Desde acá, de verdad, bendiciones para todos y muy agradecida con la hermana por su exposición y por sus enseñanzas. Mil gracias. Gracias, María Luisa. Le damos entonces ahora la oportunidad de hablar del Colegio Madre Guadalupe. Buenos días, ¿cómo están a todos? Muchas gracias a Gavet y a la Madre María de Fátima por esta oportunidad de crecimiento y de formación. Les habla aquí la coordinadora de pastoral del Colegio Madre Guadalupe. Colegio Madre Guadalupe. Colegio Madre Guadalupe, Margarita. El Papa Francisco ha sido muy sabio con esta encíclica y a nosotros como educadores de la fe nos hace un gran llamado para trabajar, para seguir trabajando
en la fraternidad como hermanos, fortaleciendo nuestros valores en todo el Evangelio. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Gracias, gracias. Carmen Sánchez. Muy buenos días, hermanos en Cristo. Lamentándolo mucho, pues aquí la conectividad no me ayudó, aparte que no conseguía el link y el código de acceso, pero conociendo lo importante que es vivir en esa fraternidad, y creo que es un mensaje del Papa, pero es un mensaje que clama a la humanidad. Y estoy totalmente segura que en estos momentos, en esta situación mundial, que de alguna forma Dios lo ha permitido, tiene sus causas y sus consecuencias. Y creo que en este momento es tan importante el que Dios nos ayude a través de esta encíclica y a través de tantas experiencias eclesiales, experiencias educativas. De hecho, en este momento estaba también estoy compartiendo un chat de constructores de paz, como la hermandad, ser hermanos, es si se quiere, un deseo de toda la humanidad, el poder vivir a la mano al otro, el poder compartirnos como hermanos nuestras experiencias, enriquecer esta humanidad, enriquecer nuestras escuelas, enriquecer todo lo que tiene que ver con el ser humano, que es un ser integral y que la parte de la fraternidad que nos dice Jesús, ya a ustedes los llamo amigos, ya son mis hermanos, como gracias a esta palabra que se nos ha regalado, el llamado que hemos tenido nosotros, yo bendecía hoy al Señor, un poco viendo a mi compañera y hermana Elsa González, que aparte de eso ha sido mi profesora, mi maestra allá en el IUFPO, aquí en Venezuela, y que ha sido mucha gente que me ha ayudado a entrar en ser hermano del otro, estar al servicio en educación, estar al servicio a nivel eclesial, dentro de mis comunidades que pues pertenecen hace muchos años, también un llamado desde las comunidades neocatecumenales, que también me ha ayudado a crecer en la fe, y pues actualmente estoy en Fe Alegría hace 18 años, en este momento estoy en Caricuao, Caracas, y pues nada, la necesidad de promover desde esta realidad la fraternidad es tan importante y estoy agradecida, aunque no pude estar en la ponencia de la hermana, pero estoy completamente segura que juntos lo podemos hacer mejor y somos capaces de vivir en fraternidad, porque es si se quiere no es un decreto, pero sí es una invitación desde la paz, desde el amor que Jesucristo nos ha regalado con su sangre. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carmen. Escucharemos 3 intervenciones más para después dar un cierre. Y bueno, vamos a darle entonces la palabra a la hermana Cándida Cuevas. Cándida, puedes abrir tu micrófono. Cándida, el micrófono, no las gran sonrisa. ¿Qué hago con ella? Ya tengo el dolor, la tengo que cargar. Fue lo que Dios me regaló. Maravilloso, maravilloso. Te escuchamos, Cándida. Nada, para mí ha sido sumamente interesante la participación de Fátima, y yo la reforzaba con lo que ella decía desde la experiencia, y hacía como esa síntesis, ¿no? El llamado a ser hermano, y ser hermano es un requisito del ser humano, es un requisito del corazón. Cuando yo le escuchaba hablar iba sacando mi conclusión. Pero también es un requisito del creyente que se experimenta hijo de Dios. Y desde allí se lanza en esta búsqueda de hermandad con los otros. Ser hermano nos requiere de cada uno ser solidario. En esta realidad tan compleja como participaba en el grupo, es un llamado para todos. Nosotros como educadores, como creyentes, ir construyendo y reconstruyendo la vida
para que el ser humano se sienta y se experimente digno, capaz de amar y de aportar. Es el gran reto hoy para nosotros como cristianos, para Venezuela, para esta historia, para este mundo. Entonces, desde lo que la hermana Fátima iba aportando, yo iba también como dejando que eso suscitara reflexión y cuestionamiento en mí, y es lo que puedo aportar ya luego en mi síntesis personal desde lo que ella iba ofreciéndonos a nosotros. Muchísimas gracias, Cándida. Hermana Albalila. Otra vez la sonrisa, no te la puedo negar. Una sonrisa que nos enriquece y que nos llena también muchísimo, Cándida. Eso es muy cierto. Gracias. Hermana Albalila. Ok, sí, de la seccional Los Teques Valles del Tuy, agradecida por este espacio para conocer mejor la temática de la encíclica del Papa Francisco, ya que es una temática bastante amplia y detallada, buscando siempre sumar valores, que eso es lo que hacemos en nuestra tarea educativa. Yo creo que es una invitación y al mismo tiempo una exhortación para tratar de incluir a todos nuestros destinatarios, pues ya que existen diversas formas de, como que quien dice, de eliminar, de ignorar a los otros. Y tenemos que ser capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad, un sueño de solidaridad, un sueño de humanidad. Es importante tener clara nuestra tarea, que ha de ser de crear un mundo más humano, sobre todo en el cuidado de aquellos más débiles, más frágiles, los más necesitados, de llenarlos de ternura, atenderlos con esa amabilidad, que debe ser la característica de nuestros centros educativos en ABET. De verdad, gracias y bendiciones a todos los que han hecho posible este espacio. Me encantó mucho y bueno, me quedo con todos esos conocimientos para llevarlos a la práctica. Saludos. Muchísimas gracias, hermana Albalila. Gracias también a la seccional Los Teques por su participación. Ana Cecilia. Ana Cina. Disculpa. Sí, bueno, no es claro que me coloquen el Cecilia. Yo en la carta, que aparte de que está cargada de una espiritualidad única, observo que es necesario que no se quede en escrituras ni en videos, sino que sea socializada y compartida con toda la comunidad educativa, porque yo estoy segura que en cada uno de esos capítulos nuestra gente con quien nosotros hacemos vida va a conseguir un alivio, porque es que los temas están, como decía la hermana, muy bien adaptados a la realidad que estamos viviendo y a lo que nuestra gente expresa en el momento que uno tiene que atenderlos, en el momento que uno conversa con la gente. Esa cara de necesidad espiritual debe ser llenada, y la carta viene como que cargada con muchos temas que nosotros podemos utilizar. Una herramienta buenísima, una espiritualidad, como dije anteriormente, única, se siente, y el compartir este espacio con ustedes me tiene bien emocionada, agradecida. Muchísimas gracias a ti. Agradecidas también nosotros con este encuentro, no solo de la motivación que nos da la hermana María Fátima, sino también de sabernos hermanos, y que la encíclica nos hace muchas invitaciones, pero sobre todo a la reflexión. Y esa reflexión que hoy se ha generado, este encuentro fraterno, este compartir. Elsa, creo que ha sido sumamente enriquecedor este espacio. Las intervenciones nos hablan precisamente de eso, de seguir construyendo, de seguir animando y de seguir motivando, de que estamos aquí cumpliendo un servicio, pero un servicio lleno de amor, y que con ese mismo amor enriquecemos a otros y vamos mostrando eso que decía José Luis, de quitar esa cara vinagrada y simplemente alegrarla, compartirla, vivirla, experimentarla y hacerla fraterna. Así es, el mismo Papa nos ha hecho un recorrido, porque el mismo Papa nos invita a que seamos alegres desde el Evangelio. Entonces, desde el Evangelio también generar todas estas dinámicas en nuestros centros educativos con nuestra gente, ver en el otro el rostro de Dios, vernos realmente, pasar de la solidaridad a la fraternidad. Y eso implica vernos como hijos e hijas de Dios. Quería saber si la hermana Evelyn la había visto, pero se me perdió de
de mi vista, no sé si todavía está por allí, la hermana Evelyn González, del equipo de presidencia de la ABEC. No, Elcita, la hermana Se Evelyn ya retiró, ¿verdad? Se Sí, retiró. sí. Sí, bueno, invito a la hermana María Fátima. A ver, hermana, gracias, gracias, gracias por este cariño, por este amor, por esta fraternidad que nos ha generado tu compartir y tú misma. Porque como siempre, ya en 2 oportunidades he estado con la hermana en este webinar y me ha generado siempre lo mismo, ¿no? Esa pertinencia, ese querer, irme a leer de nuevo la Fratelli Tutti. Hermana, tus palabras de cierre. Mira, me ha gustado mucho esta dinámica de poder escucharnos, ¿no? Después de abordar el tema. Yo creo que es importante estos espacios para encontrarnos. O sea, que quiero animar a ABEC a que nos vayamos uniendo como iglesia, ojalá que nos vayamos uniendo en espacios más amplios, para encontrarnos como educadores católicos y darnos fuerza. Porque nosotros no estamos bravos unos con otros, pero como no nos vemos, entonces es importante que tengamos estos espacios para vernos y recordar que nos queremos mucho, que nos alentamos unos a otros, que nos animamos. Y lo otro, esta carta encíclica, les digo, es densa. Bueno, a mí me pareció muy densa, sobre todo cuando empiezas a ver la realidad tan dura, o sea, la descripción que el Papa la hace exhaustiva de ciertas situaciones por esto de la política y de tantas cosas que ustedes verán allí. Sin embargo, yo creo que es oportuno para Venezuela, porque fíjense, él desarrolla un tema muy complicado y a la final queda, por ejemplo, la primera parte queda con una palabra, esperanza. Entonces, si nosotros vamos haciendo ese camino a nivel personal, por ejemplo, hoy, Petra, ¿dónde está mi amiga Petra? Hoy, ¿cuál es mi dificultad? ¿Cuáles son mis sombras? ¿Qué es lo que me hace estar triste? ¿Qué es lo que me hace tener desesperanza? Y a la final, de que yo veo toda esa situación, yo me quedo con una palabra. Entonces, si lo empiezo a vivir a nivel personal, eso me va ayudando en la vida. La primera palabra fue esperanza. Entonces, empieza a vivir con esperanza. ¿Qué puedo aprender? Uno de ustedes decía, esto no es inútil. Y nosotros pudiéramos también esa frase, convertirla en una frase poderosa a nivel de fe. Esto tiene un sentido y un propósito. Esto tiene un sentido y un propósito. Para ir desde ya a nivel personal elaborando un sentido a todo este sufrimiento, porque el pueblo venezolano está sufriendo la doble pandemia, lo que llaman la doble pandemia. Entonces, darle un propósito, llenarnos de esperanza. Y a la final, miren, a la final, nadie queda aquí. Todos estamos destinados a la eternidad. O sea, que nuestra lucha aquí, nuestra labor docente, nuestro trabajo, sea siempre para construir un reino que no es aquí ahora, pero que es y existirá. De manera que cuando nosotros nos vayamos a la vida eterna, ya estemos adiestrados a vivir como hermanos, porque el cielo es para vivir como hermanos. Así que bueno, ánimo en nuestra lucha. Tomemos posición en este camino de ser hermanos. Seamos amables, llenos de esperanza. Y establecer ese capítulo de caminos de reencuentro en nuestro país son sumamente necesarios en esta situación. Así que bueno, tenemos mucho que hacer y pidamos a la divina providencia que nos dé con qué vivir, porque ese es nuestro sufrimiento ahora, que nos dé con qué vivir para nosotros seguir en esta labor indispensable, insustituible en nuestra sociedad. Gracias por la oportunidad, feliz día, que San José y el Santísimo Sacramento los bendiga. Amén, hermana, gracias. Y escuchándote, yo decía, bueno, este texto nos sirve para iniciar nuestro próximo retiro de Cuaresma, que estamos ya casi en puertas. Nos sirve también para una reflexión bien interesante, hermana. Bueno, y agradecidos el equipo de ABEC, el equipo de la Escuela de Formación, el equipo que está detrás de esta ABEC Conecta, como bien decía la hermana, es espacio que nos conecta, pero desde la fraternidad, desde la hermandad. Les estamos inmensamente agradecidos por estar, no solamente por estar, por compartir, por estas palabras tan bellas que nos han puesto en el chat. Le agradecemos muchísimo y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, estamos en Telegram también, en Facebook, y este webinar va a estar
en las próximas horas en nuestro canal de YouTube, para que entonces puedan compartir el link con sus colegios, en sus... Ajá, aquí está. Gracias, Vladimir, del equipo. Estamos entonces en Instagram, en Instagram, ABEC Piso SC. Talento. Estamos en Facebook como Asociación Venezolana de Educación Católica, el canal de YouTube, Asociación Venezolana de Educación Católica, en Telegram, @ABECPisoSC, igual en Twitter. Y entonces estamos para compartir este material. También la hermana, ya tenemos la presentación de la hermana Fátima también para compartirla con ustedes y libremente socializarla, compartirla, reflexionarla y también hacerlo vida, porque creo que lo más importante, y lo decía la hermana Cándida, es aprender para desaprender y volver a aprender. También queremos invitar a la profesora Ana Répole para que nos invite al próximo ABEC Conecta. Ana. Ok, buenos días, muchas gracias a todos por haber participado hoy con nosotros y bueno, iniciamos hoy este primer webinar del año 2021, un año maravilloso para todos y queríamos invitarlos, no se pierdan, el próximo 4 de febrero, jueves 4 de febrero, vamos a tener el tema Prevenir desde el amor, no desde el miedo, un tema maravilloso en este momento que nos va a ayudar a comunicarnos con nuestros estudiantes y con nuestros hijos desde el amor. Tenemos, por supuesto, una invitada internacional desde México, la licenciada María del Rosario. Y para el día 12 de febrero, Día de la Juventud, vamos a tener La Alegría, Centro de Apoyo Psicoeducativo. Bueno, y voy a retomar la frase que decía entonces Elsa. ¿Qué nos dice el Papa? Seamos alegres desde el Evangelio. La alegría es una herramienta poderosa para ayudarnos a apoyar a nuestros niños desde lo psicológico, desde lo educativo, desde lo emocional y desde lo social. Entonces, por favor, los queremos con nosotros. Vamos a tener esta serie de ABEC Conecta. Entonces, recuerden la fecha, el 4 de febrero, prevenir desde el amor, no desde el miedo ni desde el dolor. Y el 12 de febrero, Día de la Juventud, la alegría como centro de apoyo psicoeducativo. 1 millón de gracias por haber participado con nosotros y los esperamos. ¿Okay? Ahora empezamos paso a paso. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todo el equipo, gracias a la hermana María Fátima y por supuesto, gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no es posible. Ustedes son el corazón de la ABEC, el corazón de la educación católica, el corazón que mueve a Venezuela. Gracias, Ana. Gracias a todos. Y nos vemos entonces el próximo 4 de febrero.